Muy bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a dar comienzo a la charla. Ellas son integrantes de Católicas por el Derecho a Decidir. La idea de la capacitación es, para dar a conocer un poco el consultorio de salud integral de la mujer y la temática, la realidad que ahí se vive, que es el abordaje de interrupciones voluntarias y legales de embarazo, que ya hace 1 año y medio que se abordan. Y no solo ese consultorio forma parte, sino también un montón de servicios del hospital que forman parte. Pero bueno, hay muchas dudas acerca de la interrupción legal y voluntaria del embarazo respecto al marco legal y marco médico. Entonces, las chicas nos van a contar un poco de qué se trata todo esto. Así que bueno. ¿Cómo les va? Mi nombre es Ana, soy médica, especialista en medicina familiar. Soy parte del área de salud de Católicas por el Derecho a Decidir. También soy parte de la red de profesionales de salud por el Derecho a Decidir, como Vale. Y también estoy en el equipo docente del módulo optativo de aborto en la Universidad Nacional. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Marina Gudiño. Yo soy parte del área de litigio estratégico de Católicas por el Derecho a Decidir, del área legal. Y bueno, junto con Rocío, que ya se va a presentar, vamos a abordar la parte legal de la ley para que, si hay dudas, desde ya también les comento que traemos materiales, así que después está todo a disposición para que se lleven y para que puedan leer y también consultar. Bueno, yo soy Rocío García Garro, soy abogada y soy coordinadora del área legal de Católicas por el Derecho a Decidir. La idea, como les contaba Marina, además de que tienen los materiales disponibles, es que tratemos de abordar la parte legal brevemente, en 40 minutos, para darle espacio a las chicas y que puedan irse anotando cualquier duda que salgan. Es probable que por ahí aparezcan ciertas dudas porque, como les digo, la idea es que podamos desarrollar toda la temática. Entonces, si quedan dudas, las vamos a ir abordando después, al final. Vamos a dejar tiempo al final. Sí. Para ese El power, yo no sé cómo. Bueno, comienzo. Me tengo que parar acá, me dijeron. Bueno, yo tiendo a moverme mucho, así que capaz que no me vean todo el video que se grabe, pero bueno, de última se va a ir escuchando. La idea, como les digo, es que en este primer módulo abordemos la ley 27610 más técnicamente en su parte legal, para que después, ya con ciertos conocimientos que puedan ir tomando de esta breve capacitación, puedan abordar la problemática ya hospitalaria concretamente, ¿sí? Vamos a tratar de ir a los puntos claves. Nosotros siempre nos detenemos y hablamos de derechos sexuales y reproductivos, hacemos un marco de ley de derechos del paciente, que está bueno abordar, que luego Marina ya va a traer a colación en un momento, pero sí vamos a trabajar con los ejes claves. ¿Cuáles son los principales puntos de la ley? En primer lugar, y esto lo tienen que tener presente, es una ley de orden público. ¿Qué significa eso? Que se aplica de manera automática para todo el territorio del país. No requiere adhesión de las provincias. Las provincias tienen la opción de dictar sus protocolos, pero recordemos que los protocolos y las leyes son de dos órbitas diferentes, ¿sí? La ley es una legislación que es obligatoria, que la dicta el Congreso, y luego los protocolos son marcos de actuación de orden ejecutivo que tienen que ver con las prácticas. Entonces, que Córdoba no tenga protocolo significa que, para guiarnos, ya luego lo van a ir abordando, nos tomamos del protocolo de nación. Pero eso no quita la existencia o no de protocolos, o la adhesión o no de las provincias, no quita que la ley se tenga que aplicar. Lo mismo pasa con la ley de derechos del paciente, y lo mismo pasa en líneas generales con las leyes que dicta el Congreso, salvo que por alguna cuestión específica el Congreso diga, esto se aplica en esta situación o para esta provincia o para esta zona. La ley acá es muy clara y dice, esta ley es de orden público. Entonces, a partir de su entrada en vigencia, que fue el 24 de enero, ¿sí?, del 2021, se empieza a aplicar de manera automática en todos los centros de salud
públicos, privados y del ejido nacional, provincial y municipal. ¿Sí? Eso tiene que quedar muy claro. Bien, ¿qué nos va a dar la ley en términos generales? Una modificación a cómo se venía aplicando el aborto en Argentina. Es decir, ¿el aborto empieza con la ley 27610? No, el aborto ya venía regulado en el Código Penal desde 1921, ¿sí? Desde 1921, o sea, hace 101 años, en Argentina se podían hacer abortos. ¿Cómo eran esos abortos? Con causales. El Código Penal nos decía, en casos de riesgo en la vida, riesgo en la salud y por abuso sexual, se puede acceder a un aborto. La ley 27610, ¿qué nos dice? Toma un sistema de dobles estándar. Por un lado, esto que ya nos decía el Código Penal hace 100 años, lo vuelve a poner en la ley, pero además nos dice, y además, sin causal, hasta la semana 14 y 6 días, porque dice semana 14 inclusive, ya nos vamos a detener ahí. Pero ¿qué quiere decir? Semana 14 y 6 días. Recién cuando pasé a la semana 15, cuando hice ese salto, ahí necesito entrar a las causales. No significa que pasando la semana 14 y 6 días no puedo realizar una interrupción del embarazo. Necesito en la historia clínica acreditar causal, ¿sí? A grandes rasgos, eso es lo que nos propone esta ley, que lo vamos a ir desarrollando ahora. Bien, el artículo 1 es muy claro. Nos dice, ¿para qué sirve esta ley? Para regular el acceso a la interrupción del embarazo y la atención posaborto, ¿sí? Todo ese proceso, desde que la persona llega al consultorio hasta que la interrupción concluye, se hacen, bueno, ya van a ir abordando todos los controles y la persona, bueno, ya es dada de alta. Bueno, eso ya lo van a abordar médicamente. Pero, ¿qué es lo importante y lo interesante de esta ley para que los profesionales de la salud se sientan tranquilos? Es importante que ya en su primer artículo la ley dice, esto no nace de un repollo. Esto viene porque a la Argentina se le exigió a nivel internacional que cumpla con prevenir la mortalidad y morbilidad materna. Se le pidió a la Argentina que cumpla con la autonomía sexual y reproductiva de las personas y se la condenó en repetidas oportunidades. ¿Sí? Argentina se la condenó por no cumplir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por no cumplir con un acceso legal a la interrupción del embarazo en el año 2010. Organismos internacionales condenaron a Argentina en el caso del MNR. Eso fue lo que motivó que la Argentina tenga que ponerse un poquito en caja y en 2012 dictar el fallo FAL, que es el que muy probablemente muchos de ustedes utilizaban como caballito de batalla para llevar adelante interrupciones legales del embarazo en aquel momento. Entonces, acá en el artículo 1 nos dice eso. Regulamos el acceso a la interrupción del embarazo, atención posaborto, teniendo en cuenta que tenemos un montón de tratados que nos obligan a esto, y no lo dice en la letra de la ley, pero lo que nos está queriendo decir es que Argentina fue condenada por no cumplir con los derechos sexuales y reproductivos. Y tengan presente, y esto siempre lo decimos, ya sé que quedamos las abogadas como re malas cuando venimos a plantear esto, pero los organismos internacionales están monitoreando todo el tiempo el control del cumplimiento de los derechos humanos y de los derechos sexuales y reproductivos. En consecuencia, si la pregunta es, por no cumplir con esta ley, ¿pudiera eventualmente haber nuevas condenas internacionales? Y sí, si las abogadas lo litigamos, podría llegar a pasar. Entonces, lo deja muy claro el legislador en su artículo 1. Y después en su artículo 2, y esto es muy importante para la atención médica, que lo tengan presente, nos dice qué derecho reconoce la ley. Y nos dice, en primer lugar, que reconoce el derecho a decidir, ¿sí?, la interrupción de ese embarazo. ¿Y a quién le reconoce el derecho? Y esto es clave porque nos ha pasado, y acá en Córdoba nos han pasado estas situaciones. El derecho es de la mujer y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar. O sea, el derecho es de la persona gestante. Y esto es muy importante que los tengan presente quienes hacen consultorio, porque nunca falta la madre de la gestante, la tía de la gestante, el presunto progenitor que viene, mete una acción judicial, viene al consultorio y hace algún tipo de planteo. Acá en Córdoba hemos tenido presentaciones judiciales de estas características y lo cierto es que no tienen derecho a disponer del cuerpo de otras personas. Y esto, digamos, en ese sentido
está bueno que ustedes lo tengan bien presente, que está en el artículo 2, escrito en negrita, para que cuando vengan, nunca falta un presunto progenitor que tiene ganas de hacerse cargo de un eventual feto, y dice que no quiere que su pareja, expareja, lo que sea, aborte. Bueno, no tiene ningún derecho y nos tiene que tener sin cuidado, a ustedes les tiene que tener sin cuidado como profesionales de la salud, y en ese sentido tengan presente que, llegado el caso, de hacer lugar o de dilatar por una de estas presentaciones, de estas características, sería una causal de dilación o de obstrucción, ¿sí? Entonces podrían a la larga tener problemas si habilitan a terceras personas a que se metan en la decisión de esa persona. Bueno, además de darle el derecho a decidir, como obviamente tenemos un sistema de salud público, le otorga la legislación argentina el derecho a requerir y acceder, ¿sí? La mujer tiene el derecho a requerir y acceder a esa práctica, no es solo a decidir, sino que el Estado está obligado. Ustedes siempre saben que cuando una persona tiene un derecho, eso genera una obligación para el Estado. Bueno, el Estado tiene la obligación, en este caso, en cabeza de ustedes, de garantizar ese acceso a la interrupción. Luego da el derecho también a la atención post-aborto, que ahí ya Marina se va a detener bien en relación a cuando hay una emergencia obstétrica y a los controles posteriores que ya los van a abordar las chicas en relación al abordaje de las consultorías y la atención post-aborto. Y también es interesante porque como último habla de que también las mujeres tienen derecho a prevenir embarazos no intencionales. Entonces, el tema de los métodos anticonceptivos también están incluidos en la ley 27610. Entonces, tener presente eso, tenemos las mujeres derecho a decidir, solo nosotras, a requerir y que se cumplimente tanto la atención para el aborto como para el posaborto, y el derecho al método anticonceptivo, que luego ya lo van a ir abordando las compañeras médicas, donde tiene que ver con qué método después de que se hace la atención posaborto es el más indicado y esas cuestiones que hacen a la práctica profesional. Entonces, teniendo en cuenta este marco legal, ahora sí vamos a este doble estándar que nos da la legislación argentina. ¿Y qué nos dice? Primero, desde la semana, van a indicar bien las compañeras, pero desde que se puede realizar un aborto hasta la semana 14, inclusive de gestación, es decir, semana 14 y 6 días, se puede interrumpir sin causal alguna. Entonces, y esto ya va a hablar Marina más detenidamente, pero lo importante es que consignen debidamente en la historia clínica que la persona requiere una interrupción voluntaria del embarazo. Obviamente ustedes lo contrastarán ahí con los signos clínicos, lo valorarán también si eventualmente hay una ecografía, que no es necesaria, pero sí se puede hacer mejor. Y la idea es que consignen que de manera voluntaria requiere la interrupción del embarazo y le hagan firmar el consentimiento informado. ¿Qué es importante de esto? Y esto es una recomendación que hacemos las abogadas siempre. En la historia clínica, mejor que sobre y no que falte. Si bien no hace falta agregar ninguna causal y con que ustedes consignen que voluntariamente la persona requiere la interrupción, joya. Pero ¿qué pasa? Por ahí en la consulta se va a dar que la persona cuenta que es víctima de violencia de género, que esto ha sido producto de una violación, que ella tiene una serie de problemas de salud, o que está muy angustiada. Lo consignan, no va a sobrar. ¿Por qué? Porque de hecho inclusive después, si llegásemos a estar medio justos con las semanas, ya tenemos acreditado una causal para pasarnos al otro sistema. Entonces, si lo dicen, lo consignan. De más no va a estar. Nunca está de más toda la información que ustedes puedan ir incorporando a las historias clínicas de la persona. Mientras más completa, mejor, aunque no haga falta. Pasada la semana 14 y 6 días, ya entramos al otro sistema que nos otorga la ley, que es el sistema de causales, que les había dicho ya anteriormente, que el Código Penal lo regulaba desde 1921, ¿sí? ¿Y qué nos dice? Y acá me voy a detener muy brevemente, entiendo que por ahí no va a ser la incumbencia propia de la mayoría de ustedes, pero sí para que tengan alguna noción en el caso de que deban hacer una derivación, deban hablar con otro servicio, lo que fuese. ¿Cuándo se puede interrumpir un embarazo por causales? Bueno, el Código Penal, que lo retoma la ley y tiene la misma letra de la ley, en la misma letra del Código Penal esta ley, nos establece que
Se puede interrumpir por riesgo en la vida o en la salud de la persona gestante o por causal violación. ¿Qué es lo importante de la causal salud? Que como se acuerdan, que les había comentado que el artículo 1 nos dice: tengan presente que Argentina suscribió un montón de tratados que están incorporados en la Constitución y que los organismos internacionales nos están mirando. Bueno, esto ya sé que lo deben saber, no hace falta que se lo repita, pero por las dudas. La Argentina tiene que entender a la salud en base a lo que dice la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud es un organismo que es parte de ONU. Nosotros estamos obligados a cumplimentar con lo que nos dice ONU. Podemos ir a los tribunales internacionales si no cumplimos con ONU, ¿sí? Entonces, las directrices de la Organización Mundial de la Salud son lo que se llaman para la Argentina el soft law. Nos obligan, obviamente, y los tribunales están obligados a hacer también control de constitucionalidad y de convencionalidad. Entonces, lo que dice la Organización Mundial de la Salud nos obliga y es derecho, ¿sí? Es letra de la ley. Entonces, salud la tomamos como nos dice la ONU, que no se los voy a repetir, lo saben, que es el completo bienestar físico, mental y social, ¿sí? Entonces, cualquiera de estos ejes que se vean comprometidos, ya sea la salud física, la salud mental o la salud social, habilitan a que yo tenga acreditada una causal salud. Porque lo decimos nosotras las abogadas, no, porque lo dice la Organización Mundial de la Salud, porque lo dice ONU, y porque en cualquier momento CEDAW nos puede condenar. Encima CEDAW está acá en noviembre en Buenos Aires, así que hay que cumplimentar con esto. ¿Y qué más? Y acá me voy a detener porque es algo que me parece fantástico y que es muy problemático en relación a la poca permeabilidad que ha tenido el desarrollo de las políticas públicas. Ustedes imagínense que en el año 1921 se sanciona el Código Penal con estas mismas causales que yo les estoy contando. Un Código Penal hecho estrictamente por hombres. O sea, ¿se acuerdan que no había voto femenino? O sea, el voto femenino aparece mucho más adelante, con lo cual no había legisladoras mujeres. Y así todo, hace 101 años atrás, todos varones, probablemente sin nada de perspectiva de género, ya hablaron de riesgo en la vida o en la salud. Y así todos los servicios de salud y las políticas públicas no entienden el concepto de riesgo, ¿sí? Riesgo no es daño. Riesgo es posibilidad, ¿sí? Es la eventual causación de un daño concreto en la salud. ¿Tiene que estar el daño? ¿Tiene que estar el daño acreditado? No, es riesgo y ya vuelve lo mismo, está hace 100 años escrito. Y no se ha hecho un ajuste en relación a esto quizás, y aparecen dudas, a ver si se tiene que estar muriendo la persona ahí enfrente mío. No, con que haya, bueno, ya lo van a abordar las compañeras, pero con que haya la posibilidad de que se produzca un daño ya me alcanza. Y que es muy importante, que ya lo van a abordar cuando trabajen en autonomía, que la posibilidad de hacer una valoración de qué daño o qué riesgo estoy dispuesta a correr queda en cabeza de la persona, ¿sí? La persona tiene que saber, en el caso de una interrupción de estas características, mira, vos tenés posibilidad de esto, esto, esto. ¿Vos querés afrontar eso? No, la verdad que no estoy dispuesta a afrontar cosas que, bueno, las chicas ya van a hablar de lo que ven en el consultorio, pero hemos visto situaciones atroces por las que las hicieron pasar a las mujeres en pos de tolerar llegar a término con una gestación. Bien. Y la causal violación tiene que ver con justamente que la persona haya sido víctima de un abuso sexual. ¿Qué nos va a hacer falta en la causal violación? Solamente la firma de una declaración jurada. La declaración jurada, ustedes saben que es un documento que hace fe de sí mismo. Todo el tiempo estamos firmando declaraciones juradas. ¿Vieron cuando, no sé, vamos a comprar un celular, que nos hacen firmar unos documentos y nos hacen, por ejemplo, acompañar una boleta de servicios para registrar nuestra dirección? Y firmamos un escrito donde dice, con carácter de declaración jurada, yo doy fe de que vivo donde digo que vivo. Bueno, esto es lo mismo. Yo acá estoy diciendo y dando fe con mi propia firma que fui víctima de una violación.
Y eso ya me habilita a poder pedir una interrupción por causal violación. Si seguimos con el tiempo y si surgen las dudas, vamos a abordar por qué hace falta solo una declaración jurada, porque es muy interesante y viene en línea con todo el ordenamiento jurídico argentino en lo que es la fase penal. Pero bueno, tengan presente que es solo la declaración jurada, que no hace falta denuncia. Si la persona viene con la denuncia, con la tirilla que le dan en la UJ que dice esta persona hizo una denuncia por abuso sexual, lo adjuntamos, no le hacemos firmar la declaración jurada, listo, no hay problema. Pero no podemos obstruir un servicio médico, no podemos obstruir la atención de salud porque la persona no haya hecho un trámite en sede penal, no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, ¿con la declaración jurada alcanza? ¿La declaración jurada tiene que tener algún detalle? No, solamente con nombre, apellido, DNI, que fue víctima de abuso sexual y ya. ¿Hay un modelo en el protocolo que se puede usar? Bien. Un detalle que tienen que tener presente, y en esto sí voy a entrar un poquito al Código Penal, la legislación argentina sostiene que las personas menores de 13 años no pueden brindar su consentimiento para mantener una relación sexual, ¿sí? Entonces, si viene al consultorio una persona de 12 años o menos, no le hacemos firmar una declaración jurada porque presumimos que ha sido víctima de abuso sexual, ¿sí? Eso ténganlo presente. Ahí no hace falta porque ya con la edad, con la fecha de nacimiento, se constata directamente la causal. Y también, para agregar, tengan presente, ya no entraría en causal violación quizás, pero sí en salud, salvo que paguemos que ha sido producto de una violación, pero la Organización Mundial de la Salud dice que, esto ya lo deben saber, pero embarazos de 15 años o menos afectan a la salud, con lo cual, con solo la edad, ¿sí?, de 15 o 14, ya les queda acreditado también la causal salud. La van a tener que justificar un poquito, pero 15 y 14 van directamente por causal salud, 15, 14 y 13 directamente por la edad por causal salud, 12 o menos causal violación. Y obviamente van a tener que comunicarse con su director, directora de servicio, director, directora de hospital y dar aviso cuando estamos hablando de estas edades, porque deberían denunciar, ¿sí? Tienen la obligación de denunciar. En el caso de, cuando hablamos ahí de 15, 14, tienen que indagar un poquito más, pero en líneas generales indagan. Si tienen menos de 13, directamente van y denuncian porque están obligados y obligadas a eso. Después, si quieren, abordamos un poquito más en profundidad. Bueno, estamos. Bueno, cualquier cosa me pido a las chicas, a Anita y a Vale, que me avisen por el tiempo porque parece súper interesante que ellas puedan abordar también la parte del tratamiento y que si voy muy rápido también me digan, che, está yendo muy rápido porque bueno. A ver, bueno, ya ahí Rocío dejó en claro, digamos, cómo es el tema, cómo es el sistema, este sistema mixto de causales y voluntario, digamos. Pero que hay que tener en cuenta, y esto cabe, digamos, para las dos partes. Por un lado, hay que tener en cuenta este plazo, o sea, Rocío ya habló del plazo de hasta la semana 14 inclusive, cuando es una IVE, una interrupción voluntaria del embarazo. Fuera de ese plazo, tenemos la IVE. Pero, ¿cómo se debe cumplimentar la práctica? La práctica se debe cumplimentar 10 días de corrido desde que se solicita, ¿sí? Y este plazo es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Es un plazo que es para la persona usuaria de salud, no para los profesionales, ¿sí? Está pensado para los usuarios. Por otro lado, que es de corrido, y por otro lado, que también se aplica en caso de que haya derivación, ¿sí? Que también es muy importante tenerlo presente, cómo hacer las derivaciones, ya vamos a hablar un poquito de eso, pero son 10 días de corrido, y si digamos, este plazo se extiende, bueno, ya podríamos estar cayendo dentro de lo que es un incumplimiento, una dilatación. También, igual en este plazo, y esto lo van a explicar las compañeras médicas, hay que tener presente cuándo es el momento oportuno para realizar la interrupción. Entonces ahí puede ser que se corran un poquito los días, pero por ese motivo y no porque estamos corriendo el plazo. Y este artículo también nos habla, y acá está bueno que por ahí
conversemos un poquito con las chicas, pero digamos los principios que los voy a nombrar, los principios que son los principios que también están en la Ley de Derechos del Paciente y que se deben aplicar para toda práctica médica, que son el trato digno, la privacidad, la confidencialidad, la autonomía de la voluntad y el acceso a la información, que van de la mano, ¿no? Porque ¿cómo vamos a ejercer la autonomía de la voluntad si no nos dan algo tan importante que es el acceso a la información y la calidad? Lo que quiero decir, y me parece importante, porque Rocío hablaba de esto de consignar en historia clínica, incluso cuando estemos ante una IBE, si hay algunas señales o algún diagnóstico que pueda también servir de causal, con total confianza, porque estos principios, la privacidad y la confidencialidad, son principios, son derechos de los pacientes y son deberes y obligaciones de ustedes como profesionales. Entonces, lo que se pone en historia clínica no debería, bajo ningún punto de vista, salir de ese documento, divulgarse, y esto lo digo porque es una cuestión constante que nos traen los profesionales de la salud, esta cuestión de cómo hay cierto manoseo, desinformación, cómo muchas mujeres se ven expuestas, cómo hacer para cuidar a los pacientes. Bueno, sepan que tienen que cumplir ustedes y toda la institución con estos principios. De hecho, lo vemos muchas veces que llegan a los medios los casos, ¿no? Ya se está violando uno de esos derechos. Ahí faltó uno de los principios que es la transparencia activa, que me parece como fundamental en este caso, es poder brindar. ¿Qué quiere hacer la transparencia activa? Que yo como médico no supongo nada, la persona viene, me consulta y yo le doy todas las opciones. Y después lo vamos a abordar un poquito con Vale en el compartir. Sí, eso es importante tener en cuenta. Estos son los principios que dice la ley. El protocolo, que es esa herramienta tan importante para ustedes, es el que habla de la transparencia activa, que también está en relación, ¿no?, con autonomía de la voluntad y acceso a la información. Bien, bueno, esto vamos a avanzar. Bueno, ¿cuál es un requisito fundamental para toda práctica, sea IBE o ILE? El consentimiento informado. Ya imagino que todas saben qué es el consentimiento informado, la Ley de Derechos del Paciente nos habla de eso. Es importante tener en cuenta, ustedes vieron que la Ley de Derechos del Paciente explica cuándo es necesario que sea escrito y cuándo no. Los tratamientos de aborto a veces son ambulatorios, con lo cual, según la Ley de Derechos del Paciente, podríamos decir, bueno, no sería necesario el escrito. Pues no. Es necesario que sea escrito porque la ley 27610 exige eso. Entonces, no importa qué tipo de tratamiento sea, qué tipo de aborto sea, siempre se solicita el consentimiento informado, siempre, obviamente, antes de hacer la receta, antes de solicitar lo que sea necesario, antes de empezar la práctica, consentimiento informado, firmado, para todos los casos, sea IBE o ILE. En caso de violación, agregamos como requisito la declaración jurada o la copia de la denuncia en caso de que esté. Bien. Y acá nos vamos a detener un poquito, ya ahí Rocío estuvo hablando un poco de qué pasa con las personas menores de 13 años. Pero bueno, acá hay que tener en cuenta lo siguiente, que pasa con las niñeces y las adolescencias cuando llegan al consultorio, cuando llegan a una consulta por un caso de interrupción. Hay que tener en cuenta, esto lo dice la ley y lo dice en consonancia con nuestro Código Civil y Comercial, que fue modificado en el año 2015, que tiene un paradigma nuevo, que recoge un paradigma donde las niñeces y las adolescencias son sujetos de derecho y no objetos de derecho, y pueden ejercer esos derechos, son titulares de los derechos que tienen. Y en este caso, los derechos sexuales y reproductivos también. ¿Qué nos dice la ley en consonancia con el código? Que a partir de los 16 años, las personas son consideradas como personas adultas para todas las decisiones que tengan que ver con el cuidado sobre el propio cuerpo, ¿sí? Entonces, aquellas personas que tienen 16 años o más, aunque no tengan la mayoría de edad para otras cuestiones, deciden libremente, son las únicas que deben decidir sobre si quieren o no interrumpir un embarazo y firman
ellas mismas el consentimiento informado. Cuando son menores de 13 años, ¿sí? ¿Qué sucede? Bueno, además de que sabemos que se considera que no pueden prestar consentimiento para tener relaciones sexuales, por lo cual se considera un abuso, bueno, tampoco pueden van a firmar el consentimiento informado, pero ese consentimiento informado, porque el derecho sigue siendo de niña o adolescente, ese consentimiento informado tiene que ir necesariamente acompañado de lo que se llama un asentimiento, tiene que ir acompañado de la firma de una persona adulta, que puede ser padre, madre, representantes legales o un adulto referente, ¿sí? Esto también nos habla la ley de protección integral de niñas, niños y adolescentes. Hay un concepto mucho más amplio de familia y están habilitados adultos referentes. Entonces, y más cuando hablamos de personas que pueden estar ante situaciones de abuso. Sabemos que la mayoría de los abusos en las infancias, en las adolescencias muchas veces son intrafamiliares, hay un porcentaje muy alto. Entonces, bueno, a veces las personas que tienen que acompañar con ese sentimiento son personas que están en esa situación también. Entonces, quizás pueden acudir con un hermano mayor, una hermana mayor, un tío, hasta incluso, por ejemplo, un docente, ¿sí? Hay posibilidades de que hayan otros adultos de referencia. ¿Y qué pasa en el medio? ¿Qué pasa entre quienes tienen ya 13 años, pero aún no cumplieron los 16 años? Acá hay que hacer una distinción que tiene que ver con cuando un tratamiento es o no invasivo. Si el tratamiento es invasivo, necesita ir acompañado de ese asentimiento. Si el tratamiento no es invasivo, la persona puede prestar el consentimiento sola y es suficiente. Esto no quiere decir que la persona no quiera y no esté bueno que vaya acompañado por un adulto de referencia, ¿no? Bajo ningún punto, pero no es necesario. Respecto a la invasividad o no invasividad, me parece que está bueno que hagan la aclaración con las compañeras porque es un tema ahí de debate. Ahí, por ejemplo, puede entrar la duda si un procedimiento instrumental para un aborto es invasivo o no. Y en realidad, cuando hablamos de procedimientos invasivos, no tiene que ver con la implementación del cuerpo, sino con el riesgo que eso conlleva. Como una MEU, en este caso vamos a hablar de la aspiración manualmente uterina, que no conlleva tanto riesgo, los adolescentes podrían dar su consentimiento a eso. Bien, bueno. Y después otra situación que es particular, digamos, nosotros ponemos personas con capacidad restringida porque la ley lo nombra así, pero estamos hablando de personas con discapacidad. ¿Qué sucede con las personas con discapacidad? Hay que tener en cuenta lo siguiente, que es, actualmente es muy raro, es rarísimo que una persona sea declarada incapaz judicialmente de manera total y absoluta, que no pueda tomar decisiones, salvo que realmente sea una situación muy extrema. Entonces, salvo que existe esta sentencia de una persona que es totalmente declarada incapaz o que existe una sentencia judicial que la declara incapaz para determinadas cuestiones y entre eso está decidir sobre su cuerpo, sobre su salud y demás, en ese caso el consentimiento tiene que ser firmado por quien sea su representante legal. Pero es muy raro que nos encontremos en esta situación. Fuera de eso, las personas con discapacidad, lo mismo, pueden decidir, deben decidir de manera autónoma si continuar o no un embarazo, si quieren o no interrumpir. El certificado de discapacidad nunca va a ser una obstrucción para ejercer este derecho. Lo que sí hay que tener en cuenta es que, y esto lo habla la ley y también el Código Civil y Comercial en el artículo 43, que habla de los sistemas de apoyo, que son aquellos sistemas que se utilizan para ayudar a la persona a que pueda expresar su voluntad, a que pueda entender también la información. Por eso el principio de transparencia activa del que hablaba Ana es súper importante, porque no es lo mismo tener un adolescente o una persona con discapacidad o una persona adulta en el consultorio.
y hay que brindarle, ¿no?, estos sistemas de apoyo que pueden ser formales o informales para colaborar en la toma de decisiones y en el ejercicio de esos derechos. Y pueden ser también sistemas electrónicos o puede ser que tenga alguna persona que lo ayude, algún asistente y demás, pero nunca para que ejerzan por ellos, digamos, para que tomen la decisión. Y ahora, ya con esto termino yo, viene el tema, que es la objeción de conciencia, y es re importante que tengan en cuenta qué dice la ley respecto a la objeción de conciencia. De todas maneras, a mí me gusta, muy cortito lo voy a decir, pero explicar para que se entienda cómo nace la objeción de conciencia, cómo aparece en nuestro derecho, porque es muy interesante. La objeción de conciencia aparece por un fallo, el fallo Portillo, que era una persona que no quería portar armas en el servicio militar. Finalmente la Corte se pronuncia, crea el concepto jurisprudencialmente de lo que es la objeción de conciencia, que es el derecho a no cumplir una norma o una orden de una autoridad que violenta las convicciones íntimas de una persona, siempre que ese incumplimiento no afecte significativamente los derechos de terceros ni el bien común. Al señor Portillo le dicen, bueno, usted no va a portar armas, va a hacer igual el servicio militar y va a hacer otras tareas, y además le dicen que eso se lo conceden porque, no era tiempo de ver, ¿no? Esto después se empieza a dar vuelta, pasados los años, y nos encontramos con esta objeción de conciencia que se utiliza para obstruir muchas veces derechos, porque afecta a las convicciones íntimas, pero recordemos, hay una norma que está obligando, que dice, esto se debe cumplir. Y después una persona dice, esto afecta mis convicciones íntimas, yo no lo voy a cumplir. Y estaría bueno que esa persona, por no cumplir una norma, pudiera hacer algo, ¿no?, en contraprestación de eso, pero bueno, no está así regulado. En fin, ¿qué dice la ley? Que es lo importante. La ley dice, en el artículo 10, el profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Y a los fines de esto debe mantener su decisión en todos los ámbitos, tanto públicos como privados. Esto no se está cumpliendo mucho. Tenemos conocimiento de algunas zonas de la provincia donde hay profesionales que en el hospital son objetores, pero en lo privado garantizan y cobran bastante caro. Derivar de buena fe al paciente para que atienda a otro profesional, lo atienda otro profesional, de forma temporánea y oportuna, sin dilaciones, y acá de nuevo, el plazo de los 10 días de corrido y el tema de cómo hacer la derivación para que sea correcta. Debo derivar primero donde sé que van a garantizar, porque si no estoy dilatando, ¿no? Voy acá derivan, qué sé yo. Y por otro lado, deben derivar con nombre del profesional que se va a hacer cargo. Tienen que poner el nombre de ese profesional que va a atender a esa persona, porque en tanto y en cuanto eso no suceda, siguen siendo responsables, ¿sí?, en la historia clínica. Así debería ser. Yo entiendo que muchas veces se deriva a la institución, pero lo correcto sería derivar al profesional, a la profesional que va a hacerse cargo de esa paciente. De una forma articulada. Sí. Bien, y cumplir el plazo, ¿no? Cumplir el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas, es decir, el deber de dar información. Esto después lo repite ahí el Power, pero digo, no se puede objetar de la información, ¿no? Es como, tengo que contarle a la persona que tiene esa posibilidad, ese derecho, y que decida, y ni hablar todos los principios que nombramos anteriormente. Y bueno, ahí ya aclaro eso, ¿no?, que estamos ante una excepción al cumplimiento de una obligación legal cuando estamos hablando de la objeción de conciencia, ¿sí? Y nuevamente, quienes intervienen de manera indirecta, ¿pueden objetar quienes hacen ecografías? No. ¿Pueden objetar enfermeros, enfermeras, personas que asisten, auxiliares? No, no pueden objetar porque no intervienen de manera directa y porque realicen prácticas
en el contexto de una interrupción del embarazo, que son las mismas que realizan para otras prácticas médicas. Entonces, solo aquellas personas que intervengan de manera directa pueden ejercer la objeción de conciencia. Ni en las complicaciones. No se puede objetar, esto lo dice ahora, o sea, no está la posibilidad de objetar en caso de urgencia, de emergencia. Ahí ya sabemos que hay un principio que ustedes lo conocen mejor que nadie. No se puede negar tampoco a prestar atención sanitaria posaborto. El posaborto no se puede objetar. Y, bueno, nuevamente, cuando no se cumple con esto, se puede sancionar. Rocío va a hablar un poco de eso para que tengan en cuenta lo que es la responsabilidad, ¿sí? Pero que quede claro entonces, solo quienes intervienen de manera directa tienen que hacer correctamente la derivación en caso de que no lo realicen, cumplir con todos los otros deberes, dar información, y no se puede objetar en caso de emergencias, de urgencias ni de post-aborto. Bueno, ¿qué pasa con los establecimientos de salud? Bueno, acá estamos en una institución pública, que son quienes más están garantizando, hay que decirlo esto. Pero bueno, también, ¿qué dice la ley? Cuando hablamos de sector de salud estamos hablando de la institución, ¿no? Antes de esto voy a aclarar, porque acá entramos en la institución. La objeción de conciencia es individual. Esto de que una institución es objetora de conciencia está mal, es mentira. La conciencia es un concepto del ser individual, es algo que afecta las convicciones íntimas de una persona. No existe la objeción de conciencia institucional, aunque haya instituciones que así se manifiesten, digamos. Bien. ¿Qué puede pasar? ¿Qué dice la ley con los efectores de salud? Dice, esto en el artículo 11, el subsector privado de la salud o de la seguridad social que no cuente con profesionales para garantizar la interrupción del embarazo a raíz del derecho de objeción de conciencia individual, debe derivar a otro centro de salud de las mismas características, debe hacerse cargo de los gastos, bueno, lo establece ahí el artículo 11. ¿Qué nos dice el artículo 11? Centros efectores de salud privados de la seguridad social, no los públicos. Los centros de salud públicos de cualquier nivel deben estar garantizando la práctica, deben tener profesionales que garanticen la práctica, porque la ley no los habilita a esta posibilidad de que porque todo el personal es objetor, no garanticen la práctica. Pero es muy importante esto, ¿no? Tener en cuenta que es individual. Y ahora sí, ya con esto me voy y después si hay dudas, las abordamos. La Ro va a hablar un poco de responsabilidad para cerrar. Muy brevemente, para ya con esto, yo parezco, ¿vieron la policía mala que cuenta todo lo que viene a meter miedo? Muy brevemente, esta ley, saben que hace modificaciones al Código Penal, porque justamente teníamos en el Código Penal que estaba regulado cuáles eran las posibles situaciones, que eran las causales que quedaban por fuera de la ley penal, y si no, bueno, sancionaba. Eso, bueno, ahora cambió y queda, les cuento, queda en el artículo 85, sancionado obviamente un aborto sin el consentimiento de la persona gestante, que es un acto criminal, ¿no? Y luego establece que tiene una pena de 3 meses a 1 año esta cuestión de realizar un aborto pasado el plazo legal sin poner las causales debidamente a la historia clínica, ¿sí? Pero además nos agrega un artículo, el 85 bis, que es muy interesante. ¿Por qué? Porque saca de la órbita estrictamente civil o administrativa al profesional de la salud que no cumple con la práctica y lo mete en la órbita penal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si las abogadas nos ponemos en intensas y tenemos ganas de denunciar a los profesionales de la salud que obstaculizan, tenemos la herramienta legal para hacerlo, y también podríamos a los directores y directoras de los centros de salud por incumplimiento de deberes de funcionario público, si andamos como con muchas ganas de litigar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que está conminado con una pena de 3 meses a 1 año e inhabilitación por el doble de tiempo, ¿sí?
el funcionario público, o sea, cualquier profesional de la salud, y habla de autoridad, efector de salud, o sea, que también incluye al personal privado, que dilate, y esas son las acciones, dilate, obstaculice o niegue, ¿sí? Quien niegue, como dijo Lemari, no haciendo uso debidamente de la objeción de conciencia, es decir, dando la información, che, estás en el plazo legal, podés abortar, estás dentro de las causales, podés abortar, yo no lo hago, pero te voy a derivar a quien corresponde, sino que de plano dice que no, está cometiendo un delito, ¿sí? Quien se hace el vivo y deja pasar los 10 días y hace que la persona pase de una IVE a una INE y tenga más requisitos, y tenga más riesgo en la salud, porque ya venía con riesgo en la salud y le estás aumentando el riesgo, claro, ahí estás entrando en esto que es la dilación, que también es un delito. Y el obstaculizar es cuando agarramos y decimos, bueno, pero vos tenés, mira, vos sabés que claro, es una causal salud mental. Bueno, para que voy a ver si el gabinete, pero viene de acá 3 semanas. Bueno. Pero vos sabés que me hace falta también, esta ecografía, me haría falta una vaginal, no sé si se puede en un embarazo, pero bueno, me haría falta. Bueno, eso es también un delito. Eso entra dentro de una conducta típica que está ahora dentro del Código Penal. Entonces, ojo, obviamente, los profesionales de la salud lamentablemente cuentan con la desfavorable ventaja de que las mujeres llegan al consultorio en situaciones de extrema vulnerabilidad, que quieren que esa situación concluya y que una vez que concluye, en líneas generales, si pasaron por un proceso tan horrible, no quieren, o sea, como es una práctica médica mal realizada, con trabas, con una experiencia que en su faz íntima realmente las afecta muchísimo, obviamente pasa que después no quieren aparecer nunca más, no quieren saber más nada con ese profesional de la salud y por eso vienen zafando. Pero venimos haciendo un trabajo muy interesante, las abogadas, las militantes y las mujeres mismas en su práctica cotidiana, así que está dentro del marco de las posibilidades, que es horrible lo que voy a decir, así que asusta y que no está tan bueno, pero está dentro del marco de las posibilidades que ante un incumplimiento se denuncie a esos profesionales de la salud en sede penal y que tengan un proceso abierto y que les pinten los dedos y que tengan que esperar cuanto menos 2 años para que ese proceso se cierre si no se llega a una sentencia, ¿sí? Entonces, tengamos presente que no cumplir es un delito, ¿sí? Por más que tiene una pena chiquita, que tiene una prescripción chiquita, entonces llegado el caso si no se mueve, en 2 años se cierra, pero tengan presente que no va a faltar al profesional de la salud que en algún momento le pinten los dedos por no cumplimentar, por obstaculizar, ¿sí? Entonces, ténganlo presente, es un delito, nada más, eso. Sí, siempre que las escucho a ustedes hablar de esto, pienso en cómo la idea en general, colectiva en la comunidad, es que quienes podríamos pasar, los profesionales de salud que podríamos pasar por un proceso penal, son los que sí hacemos. Claro, sí, los que sigan el sistema, paradigma, ¿no? Como, bueno, eso también hubo mucha desinformación por parte de los grupos antiderechos para que todos pensemos eso, ¿no? Sí, entender ese cambio de paradigma, ¿no? Como que en realidad el no cumplir con la ley es lo que te puede llevar a una denuncia. Y también, mientras las chicas ahí acomodan el power, tengan en cuenta que el incumplimiento de la ley también es violencia de género, en los términos de la Ley de Protección Integral de Mujeres, es violencia de género contra la libertad reproductiva y no reproductiva, puede ser violencia de género, violencia obstétrica y demás, ¿no? Entonces tengan en cuenta todo esto y ese cambio de paradigma que decía Anita, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos con toda esta información legal? No sé si las preguntas ahora, después. Yo creo que si te parece, vamos con esto y terminamos unos 15, 20 minutos antes, así tenemos tiempo, que siempre hay dudas. Bueno, la idea ahora es poder pasar con Vale acá todo esto que estuvieron charlando las chicas, cómo eso atraviesa la práctica diaria. Así que vamos a tratar de transmitirles eso. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte médica. Bueno, yo voy a hablar un poquito del abordaje integral de IBEILE y hablando un poquito de la experiencia del consultorio de salud integral de la mujer acá en el hospital,
bueno, fue abrir un camino nuevo en el hospital porque nunca antes se había abordado la práctica de esta manera. Bueno, para empezar, como a todas las personas, como a todas las consultas, no solamente en IBE-ILE, es importante brindar un trato digno, respetuoso, con escucha activa, brindarle a la paciente el espacio para que hable, para no cortarla en su relato, escucharla atentamente, respetar su autonomía, es decir, no hacer que ella piense como pensamos nosotros, ¿no? Que nosotros le brindemos las herramientas para que pueda tomar decisiones autónomas, decisiones libres, para que pueda elegir según su entorno, según su vida, según su contexto. Que eso fue, perdón, Vale, ¿no? Eso fue como el gran aporte y el gran cambio que nos trajo esta nueva ley, porque lo novedoso que nos trae es la interrupción voluntaria en el embarazo, que el único requisito es que una mujer o una persona gestante se acerque y diga: yo voluntariamente decido esta interrupción. Por ahí fue mucha la información que brindaron las chicas, pero antes de la ley nosotros también garantizábamos interrupciones de forma legal, ¿sí? Porque el Código Penal, así como explicaron las chicas, lo abordaba, pero teníamos que justificar causales. Esto que está puesto en el Power está abordado no solo en el protocolo, no solo en la ley, también en la Ley de Derechos del Paciente que nombraron las chicas. Y vuelvo a lo de transparencia activa que nombré hace un rato. ¿Qué quiere decir la transparencia activa? Bueno, es nuestra obligación como profesionales de la salud de brindarle toda la información a la persona para que ella decida. Y dentro de eso, por ejemplo, es también poder brindar la información acerca de los riesgos. Hace un rato no sé si era Ro o eras vos, Mari, la que hablaba de embarazos adolescentes. Un embarazo adolescente conlleva el riesgo de por sí, por ser un embarazo adolescente. Y eso hay que brindar esa información para que la persona decida si está dispuesta a pasar ese riesgo o no. Nos ha pasado, seguramente te ha pasado también, de que brindamos toda la información y capaz que la persona llegó con la idea de interrumpir un embarazo y al brindar la información después decide continuar con ese embarazo, con toda la información recibida. Bueno, y si no, con su turno para el control del embarazo. ¿Sí? Eso sería como la idea de la transparencia activa. Pasa lo mismo, por ejemplo, con los métodos anticonceptivos que entra dentro de la consulta integral, que te dicen, bueno, para vos, ¿cuál es el método anticonceptivo que me recomendás? El que crees que es el mejor. Si vos tuviese que elegir, por ahí te dicen, si vos tuviese que elegir un método anticonceptivo para vos, ¿cuál es el que elegirías? Y métodos anticonceptivos hay un montón y ninguno es ideal. No es que hay uno mejor que el resto. Uno va a ser mejor según la persona. Por ahí hay pastillas que una persona anda excelente con las pastillas y otras chicas se las olvidan, no las toman y son pésimas tomando una pastilla anticonceptiva. Entonces el mismo método anticonceptivo puede ser excelente para una y pésimo para otra. Entonces, bueno, es importante brindar las herramientas para que cada una elija libremente. Y también la privacidad y la confidencialidad. Acá, en el Hospital Domingo Funes, por ser un hospital regional, como vamos a ver más adelante, recibimos consultas de todos lados. Si bien las consultas de interrupción de embarazo se abordan en algunas localidades, no podemos decir en todas, porque no en todas, pero en algunas, hay muchas chicas que deciden consultar al hospital porque tienen miedo que en la localidad se enteren, no quieren que nadie sepa. Por ahí en el hospital o en el centro de salud trabajan familiares, trabajan conocidos, entonces deciden irse a otro lugar y por ahí terminan acá en el hospital. Eso está bueno recordar que la Ley de Derechos del Paciente, cuando habla de estas obligaciones que tenemos como profesionales de la salud, nombra a todo el equipo de salud. Sí. Y el equipo de salud es desde el guardia de seguridad, policía que está en la puerta, el administrativo, enfermero, psicólogo, todos los que trabajamos en esa institución. Exactamente. Bueno, ¿quién puede recibir a las personas que consultan por IBE o ILE? Es muy amplio el abanico, no solo médicos o médicas, pero entre médicos o médicas pueden ser generalistas, tocoginecólogas, clínicos, anestesiólogos, pediatras, enfermeras o enfermeros, psicólogas, trabajadoras sociales, obstétricas, personal administrativo y varios más que no, bueno, farmacia ahora que veo acá la Cari, que nos pueden referenciar.
Y acá, bueno, es muy amplio, probablemente me falten muchos en el Power. Y acá puse con negrita 2, no porque sean las más importantes, sino porque acá en el hospital forman parte, forman un engranaje muy importante, que son las enfermeras de ginecobstetricia y el personal administrativo. Las enfermeras de ginecobstetricia están siempre ahí en la guardia, justo no pudieron venir porque están de guardia y no pudieron salir, las que están siempre, ya la veo, allá, sí, no la había visto, perdón. Bueno, ellas están siempre y ven a un montón de chicas y captan a un montón de chicas y automáticamente las referencian al consultorio, me mandan mensajitos o las mandan directamente al consultorio y son fundamentales porque a veces son las primeras personas que le realizan la consejería a la paciente y si no estuvieran ellas, quizás las pacientes se vuelvan directamente a su casa sin ninguna respuesta. Entonces, por eso quería destacar el rol de las enfermeras de ginecobstetricia en el hospital. Y por otro lado, el personal administrativo fue uno de los engranajes más importantes porque en el inicio del consultorio les dijimos por dónde ingresan las pacientes y por el turnero, abajo, es la puerta de entrada. Entonces les explicamos, Diego, que bueno, ahora está de licencia, pero Diego recién arrancaba, y le dijimos, Diego, mira, no sé si sabés vos de qué se trata, las interrupciones voluntarias de embarazo. Les explicamos la situación, les dijimos que cualquier paciente que consulte por ese motivo las pueda referenciar por la demanda espontánea al consultorio, entonces directamente sin hacer muchas preguntas, las referencias sin ningún problema, sin turno, y si yo no estoy en el hospital me manda mensajito o lo que sea, así que eso es re importante porque no generan trabas y en su momento era la primer barrera porque era la puerta de entrada del hospital. Sí, no solo que no genera barreras, sino que después de eso ya seguramente se pasa la voz, no, vas, sí. saca el turno y te lo dan, sí, eso es como muy, muy genial. Y otra forma que las pacientes llegan al hospital no es solo a través del turnero, sino que es a través, de turnos programados de demanda espontánea, que es lo mismo, sino a través de la línea pública de salud sexual y reproductiva, que es una línea nacional, que es a través del 0800, que saben la existencia del consultorio, la referencian acá. Desde la guardia de ginecobstetricia, que en su momento, estaban bastante reticentes, ahora ya gracias a la existencia del consultorio las referencian directamente, ya saben los días y van. Desde los centros de salud de localidades aledañas, porque hay localidades en donde no garantizan la práctica, entonces conocen el consultorio y ya las referencian. Desde consultorios particulares de ginecología, porque gran parte de ginecólogas y ginecólogas son objetores de conciencia, no garantizan la práctica, pero sí los controles post-aborto, entonces muchos me referencian a la paciente y después yo le vuelvo a referenciar a la paciente para que hagan el control post-aborto. A través de las socorristas, que también referencian a la paciente acá, y de otros hospitales, por ejemplo, han pasado hospitales en la maternidad provincial, el neonatal, que reciben pacientes de la zona, entonces como saben que son de acá, se comunican conmigo para que se garantice la práctica acá y que la paciente no tenga que viajar a Córdoba si es un embarazo temprano, ¿no? Seguimos. Y ¿desde qué localidades arriban? Acá voy a compartir unos datos de un relevamiento que hice desde que se cumplió un año del consultorio salió este grafiquito en donde podemos ver todas las localidades que llegaron al consultorio en este año. Villa Busto, Vialema Seca, Capilla del Monte, Cosquín, Siquiman, Carlos Paz, Valle Hermoso, Santa María, La Cumbre, Tanti, Villallardino, Estancia Vieja, La Falda, un montón, Los Gigantes, Malagueño, Córdoba, de todos lados. Un montón. Vemos que la gran mayoría son de Cosquín, es la localidad más grande que tenemos cerca, sin embargo, Cosquín, yo trabajo en Cosquín también y es la localidad que más garantiza la práctica. Hay 4 centros de salud y en todos los centros de salud garantizamos IBI. Justamente, acá me acompañan a la charla 2 de mis compañeras, 3 de mis 4 de mis compañeras, Leticia, Laurita, Marina, que es enfermera, que trabaja conmigo, Rosario, David también está, Lisandro,
todos trabajan en los centros de salud de Cosquín garantizando interrupciones voluntarias de embarazo. Sin embargo, muchas de las mujeres no quieren estar en Cosquín porque les da vergüenza, porque no quieren que no se conozca, porque, bueno, por lo que hablábamos hace un ratito, y bueno, consultan acá. Y después vemos otras localidades como por ejemplo La Cumbre, que es más lejos, pero ¿qué pasa? En La Cumbre no se garantiza la práctica. Entonces vienen acá. Vialema Sesta, bueno, está cerquita, pero no se garantiza la práctica. Villa Yardino no se garantiza la práctica. Bueno, varios. Pero como ven, son un montón. Bueno, cuando ingresa la paciente, obviamente hablábamos de la escucha activa, lo que tenemos que hacer es la consejería para que puedan tomar las decisiones autónomas, que es lo que hablábamos previamente, darle toda la información, las herramientas para que tomen estas decisiones autónomas. Y como hablábamos hace un ratito, esta diapositiva por ahí es importante porque nosotros acompañamos a que interrumpan a aquellas que quieren y necesitan interrumpir, pero también acompañamos a aquellas que vienen con la decisión de interrumpir y que por ahí hacemos un par de preguntitas y vemos que no están muy seguras de interrumpir, que hay muchas chicas que vienen obligadas a interrumpir o que realmente creen que la interrupción es la única salida a un problema. Entonces, bueno, ya vamos a ver algunos ejemplitos más adelante, pero no es que nosotros queremos que las mujeres aborten. Nosotros queremos que ninguna mujer atraviese una situación de interrupción de embarazo porque es la situación más triste. Por ahí después genera gran alivio, pero atravesar la interrupción, los dolores, el sangrado, la angustia, la culpa, es feo. Entonces no queremos que nadie pase por esa situación, pero muchas veces, bueno, que después de eso viene un gran bienestar. Sí. ¿Tenés un rango etario de las interrupciones? Sí. Cuando te... Sí, el promedio, no lo tengo en el Power, pero el promedio de las pacientes que han consultado en el consultorio durante este año es de 27 años. Obviamente que han consultado chicas de 14, 15 años hasta 40, 41, pero el promedio es de 27 años. Y el promedio de edad gestacional que han consultado es de 8 semanas. Vale, ¿y tenés el dato de si tienen hijos o no tienen hijos previamente? Sí, la mayoría tiene antecedentes obstétricos, casi todas. Sí. Creo que lo tengo más adelante, sí, todas tienen antecedentes obstétricos, la gran mayoría. Sí, lo que más me preocupaba del gráfico, recién lo comentaba, más Carlos, no estamos para opinar si estamos de acuerdo, no pasa por ese lado. Pero sí me preocupa la cantidad de estas interrupciones que conlleva a las relaciones sexuales sin cuidados. Entonces, esto lo tenemos que extrapolar a la subida de los valores de HIV, de apariciones de casos de HIV. Y les preguntaría a todas si tienen información, si a raíz de esta ley ha subido más los casos de HIV y sífilis y otras enfermedades. La relación se hace con la pandemia, ¿viste? Porque a lo que voy es que está buena esta ley para que la consideren, pero como tenemos esta vía de escape, el uso del preservativo ha disminuido mucho y está preocupando el aumento de los casos de HIV y otras sí, es cierto. Y sobre todo en la gente de es cierto que han aumentado, pero en realidad yo lo que he leído de investigaciones y de soporte más bibliográfico tiene que ver con la situación de la pandemia. Muchos, y seguramente todos están en conocimiento, centros cerraron o sus consultorios de salud sexual o de ginecología fueron abocados todos a lo que era el COVID, así como subieron las ITS, aumentaron mucho la tuberculosis, también aumentó mucho, y eso era porque todo era COVID y nada era COVID, ¿no? Eso sí, yo no sé si tiene que ver con la ley, ya que la ley de hecho va acompañada de lo que es
otras leyes dentro del marco legal, como es la ESI, como es el programa de salud sexual que aborda todo lo que es métodos anticonceptivos. Aparte de la consejería siempre, este momento es un momento de oportunidad para hablar no solo de la interrupción, sino también de métodos anticonceptivos y de infecciones de transmisión sexual también. La consejería es muy amplia, las consultas relacionadas a IVIV son muy extensas y siempre se aborda esta temática. Ya en el consultorio, no abordado ya desde el consultorio de IVIV, es como previo, claro, sí. Las consejerías están siempre. Que hayan aumentado las prácticas, las interrupciones de embarazo, no sé si han aumentado, pero se están visibilizando porque existe una ley. Claro, ahora, por ejemplo, que se use, ¿cuál era qué es lo que se decía siempre? No queremos que ahora porque haya una ley se use como método anticonceptivo o una interrupción de embarazo, ¿viste? Es tan horrible atravesar una interrupción de embarazo, tan feo que las chicas, o sea, no quieren saber más nada. Cuando sucede esto, nadie quiere atravesar nuevamente una situación así, nadie. Y de las estadísticas que yo hice en este año y medio de consultorio, obviamente que tuve chicas que consultaron nuevamente. El contexto de esas situaciones son miles. Abusos, parejas que se sacan los preservativos sin avisos de las mujeres, parejas que no quieren que las mujeres usen métodos anticonceptivos. El Estado no ha mandado en el último año los métodos anticonceptivos, la cantidad, bueno, vos estás en la farmacia acá y sabés la cantidad de métodos anticonceptivos. Con los inyectables, claro, que hubo problemas con los vidrios. No mandaron. Hubo los de larga duración, DIU, ¿cuánto hace que no mandan? Implantes, ¿cuánto hace que mandan 2 o 3 por mes? De este año y medio que yo he estado en el consultorio, he atendido 225 interrupciones de embarazo. Mujeres que han llegado para hacer una nueva interrupción de embarazo fueron 10. 10 de las 225 fueron 10. Esa es la estadística que ella tenía una pregunta. Sí. No, era más o menos lo que dijo Ale en relación al comentario de que, por ejemplo, en Uruguay cuando se legalizó el aborto en 2012, digamos, se visibilizaron los casos, pero después se vio que la tasa siempre se mantuvo estable. Más o menos en relación a las estadísticas coincide. Yo estoy en Carlos Paz, coincide un poco también con lo de Vale. La edad promedio 27 años, que tengan fiestas previas, o sea, como creo que vamos a allá 2 años, 3 a tener la tasa de Argentina real, más clara, porque el aborto siempre se hizo, el tema es que no se estadística. Exactamente, no teníamos registro de eso, no teníamos registro, ahora sí. Por eso hubo, es lo que es cierto lo que dice Virginia. Es cierto lo que dice Virginia, en otros países en los que se legalizó también se vio ese aumento en los primeros 2 años. Sí, por el registro y después eso se estabiliza. Bueno, hablábamos de las consejerías, es importante brindar información actualizada, comprensible, veraz, brindada en un lenguaje que se entienda, en formatos accesibles. Y acá voy a contar algunas de las experiencias que he tenido en el consultorio, ¿no? Hablando de la forma en que explicamos, un día estaba explicando cómo hacer el tratamiento para interrupción y me dice la paciente, doctora, explíqueme bien porque yo no sé leer. Yo le había extendido un folleto hermoso y ahora se lo voy a mostrar, divino, con dibujos, colores. Y cuando me dijo que no sabía leer, bueno, no sabía qué hacer con el folleto. Y aparte, nosotros estamos tan acostumbrados a tener pacientes que saben leer y escribir, que cuando se nos presenta este tipo de... ¿Cómo hacemos? Aparte, ya vamos a ver más adelante cómo el tratamiento es tan largo, son tantas pastillas, y no es como un ibuprofeno que habitualmente lo tomamos. Digo, ahí esta chica va a hacer cualquier cosa en la casa, yo me voy a morir. Bueno, le expliqué todo, ella me decía que entendía, le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Era un martes, venite el miércoles, digo, ¿con quién vivís? Y no, con mi pareja, no, con mis hijos, pero tengo una amiga. Digo, bueno, venite el jueves con una amiga y entre las dos le explico el tratamiento. Mi amiga sabe leer y escribir, sí, bueno, que venga, y le entrego el folleto a las dos, qué sé yo. Bueno, el jueves viene con la amiga la verdad que no tenía ganas de estar en el consultorio, no tenía ganas de acompañarla, se ve que la amiga ya la venía bancando en varias situaciones.
y no quería saber nada. A todo esto, la paciente estaba con una hijita de 1 año y medio que revoloteaba por todo el consultorio y es re difícil. Muchas pacientes vienen acompañadas por niños chiquitos y es difícil mantener quieto un niño mientras vos le explicás un tratamiento tan largo. Bueno, era todo un caos. Les expliqué a las dos. La amiga dijo que había entendido, ella que había entendido. Bueno, así que salieron las dos del consultorio. Por suerte salió todo bien. Hice la interrupción, fue todo un éxito y ya me la crucé nuevamente justo la semana pasada. Pero bueno, estas dificultades que a veces tenemos que no las esperamos y tenemos que tener las herramientas para este tipo de pacientes. Cada vez que viene una paciente también es importante, como decía Ana recién, explicarle las opciones. Acá estamos hablando particularmente de interrupción de embarazo, pero en otras circunstancias, cuando viene una mujer embarazada, siempre tenemos que preguntarle si realmente su deseo es continuar o no continuar el embarazo, es darle la posibilidad. Ha pasado miles de veces, como decía ella, que explicamos qué es lo que le damos las opciones y realmente no sabían que existía una ley para interrumpir el embarazo y realmente el contexto de la mujer es desastroso, no pueden continuar el embarazo y cuando le decís si quiere interrumpir como que se quedan mirándote a ver si no van a ir presa primero y después cuando le explicás que la avala la ley, desean interrumpir o muchas otras que vienen con la intención de interrumpir y después deciden continuarlo. Esto, por ejemplo, pasó, hay algunas que ya vienen con decisiones claras, como pasó los otros días, estábamos con Camila, que es una de las residentes de familia en el consultorio, y es una paciente que la capta una de las enfermeras de gineco. Yo ya me estaba yendo a las 1:30 de la tarde, ya estábamos terminando, yo estaba con la mochila colgada, estaba yendo y me dice la enfermera, vale, hay una pacientita, por favor, la podés ver, que esto, que lo otro. Ay, yo ya me quería ir, ¿viste? No, ¿viste? Renegando, bueno, ¿qué pasa? Abre la puerta y aparece una mujer que parecía casi de 40 años y entra con 2 niños, uno que venía colgando de la pata y otro que la venía mordiendo del brazo, así entra con su ex, como agarreando 2 niños. Y la mujer una cara de desorbitada, de ayuda, pobre, necesitaba ayuda. Le hago sentar, le pregunto qué necesitaba y me dice, necesito urgente la medicación para abortar. Urgente. Bueno, le digo, contame, ¿cómo te enteraste que estás embarazada? ¿Qué te anda pasando? Estoy embarazada, acabo de consultar en otro hospital, en Córdoba. Me pidieron un montón de estudios, los hice, me volvieron a pedir más estudios, no me dieron la medicación, yo no tengo tiempo, necesito abortar ya. Él, dice, un niñito de 3 años, él tiene autismo, dice, y él, el que la venía mordiendo, tiene esquizofrenia. Y tuve que consultar en Córdoba, ella era de por allá, no sé de dónde era, de una localidad más para el norte. Yo en realidad vengo de otro hospital de Córdoba, pude consultar porque lo tuve que internar a él porque tuve una crisis, que tiene esquizofrenia, tuve una crisis, entonces me pude escapar, consultar para poder interrumpir este embarazo. Me dieron tantas vueltas, yo me tengo que volver a mi casa porque no puedo estar con estos niños en un hospital, pero por favor necesito que me des la medicación. La chica utilizaba pastillas anticonceptivas, no había tenido olvidos, había tenido una gastroenteritis, había tenido diarrea y las diarreas disminuyen la efectividad de las pastillas anticonceptivas y eso le había generado un embarazo no deseado. Así que se fue, hablé con Karina ese día para que por favor, porque la farmacia ya estaba cerrada, que le pueda dar la medicación, así que la chica salió con la medicación y fue todo un éxito. Esas situaciones especiales. Los riesgos relacionados, hablar también de los riesgos relacionados a cada una de las opciones, tanto para continuar como para interrumpir. Los riesgos para interrumpir por ahí son los que más nos imaginamos, los sangrados, que por ahí después lo podemos ver, pero este caso en especial, que venía una mamá con una mujer de 39 años, aproximadamente 36, 39 años,
con su hija de 15 y también vienen y dicen, vengo para que mi hija aborte. La hija, medio que no opinaba mucho, la adolescente. Bueno, cuando hago algunas preguntas, venían derivadas del norte también. La hija tenía hipertiroidismo, le habían dicho que era un embarazo de riesgo y que corría riesgo de vida la chica embarazada porque tenía hipertiroidismo no controlado, no tomaba la medicación. Entonces que el médico que lo había atendido previamente le había dicho, mira, es un embarazo de alto riesgo, es preferible que aborte esta vez, y que más vale más adelante planee el embarazo y que se controle el hipertiroidismo y que después, bueno, tenga otro hijo cuando tenga ganas, cuando lo planee, Entonces, claro, la madre que hizo, agarra a la hija, se viene para acá porque dice, esta chica embarazada se me va a morir, yo no quiero que se muera mi hija de 15 años, quiero que aborte ya. Bueno, entonces hablando, yo le expliqué que no porque tenga hipertiroidismo se va a morir en un embarazo, que los riesgos de un embarazo son en chicas que tienen enfermedades como las que no tienen enfermedades, que no sabemos qué va a pasar, pero no por eso hay que abortar. Que lo que hay que hacer es una consulta con una obstetricia de alto riesgo, hay que hacer un seguimiento estricto, hay que dar más información. La cuestión que, bueno, se fueron contentas, justo con las chicas de trabajo social que están allá en el fondo, gestionamos un turnito con el Hospital Misericordia, el alto riesgo, hicieron las consultas, continuaron el embarazo, hace un mes la chica, la adolescente tuvo su hijito y están los dos excelentes. Bueno, detallar, y ya no mucho más, detallar los procedimientos posibles y adecuados para la interrupción de embarazo. En los casos de violación, informar sobre la opción de denunciar. Y esto también es importante, no por las situaciones más aberrantes o más groseras como violencia extrema, desconocido, que la persona agarre a la mujer y la viole, sino en las más sutiles, en donde parejas o exparejas durante una relación sexual consentida se retiren el preservativo sin aviso y la mujer quede embarazada, como por ejemplo son las consultas también muy frecuentes, y que me ha pasado de que llegan los dos a la consulta y les digo, che, vos te das cuenta que lo que acabas de hacer es un abuso sexual porque acabas de dejar embarazada a una persona que no consintió una relación sexual sin preservativo. Después a la chica le di toda la información para que haga la denuncia correspondiente una vez que la pareja se retiró del consultorio. Eso también es muy importante. Siempre explorar la red de apoyo de la persona para ver con quién vive, cómo va a estar acompañada, el momento del procedimiento y la atención post-aborto, que la vamos a ver más adelante, que habla de los métodos anticonceptivos, el control para ver si anduvo todo bien. Bueno, estas son las herramientas que se utilizan en el consultorio. Por un lado, el consentimiento informado, que era lo que hablaban las chicas. Este es el modelito que da Nación del consentimiento informado, que lo llenan las pacientes, y aquella fichita es una fichita que yo me hice para no olvidarme ningún dato de la paciente, y en donde, si bien hay datos que no se necesitan en esta planilla para acceder a una interrupción de embarazo, como también es un momento para aprovechar la oportunidad para captar a la paciente para otra cosa, como por ejemplo para hacer un PAP, para hablar de infección de transmisión sexual, como hablamos, ya le pido todos los antecedentes y todo lo importante. Acá en la planillita, como por ejemplo ven, ahí le pregunto de qué trabaja, porque hay muchas chicas que van a necesitar no ir a trabajar el día que hagan la interrupción o el día que vengan a consultar. Muchas chicas perdieron el trabajo porque han faltado 2 o 3 días, muchas chicas se quedaron sin trabajo. Bueno, si tienen obra social, por si hay que hacer alguna derivación y porque las obras sociales garantizan el 100% de la medicación, si estarán acompañadas, el teléfono por si hay que llamarlas, bueno, etcétera. Estos son los folletitos. Este es el folletito que le había dado a la mujer pobrecita que no sabía leer, claro, no entendía nada. Estos son los folletitos disponibles, son también de Nación, no es algo que hayamos inventado nosotros, son del Ministerio de Nación.
Y acá, cuando hacemos las interconsultas, ¿es necesario hacer interconsulta? ¿Es obligación hacer interconsulta? No es obligación, solamente cuando la persona, la paciente lo requiera. Habitualmente acá con los servicios que mayormente consulto son con las chicas de salud mental, que aquí están las dos, con Lu y con Gise, que inmediatamente, generalmente las consultas que hago son por dudas, por angustia o por alguna situación de violencia. Me comunico y enseguida suben y hacen la consulta ese mismo día la mayoría de las veces, y trabajo social cuando hay que hacer alguna derivación la mayoría de las veces o algún contexto de violencia. Otros servicios que participan en la atención, diagnóstico por imágenes, que estaba Roberta, que justo se fue, que dan turnos protegidos para las ecografías, laboratorios y hemoterapia. Ecografías generalmente yo siempre pido en la consulta inicial, si bien no sea obligación, a mí te garantiza la edad gestacional, si está bien implantado, si está dentro del útero, entonces la ecografía siempre la pido. Laboratorio y hemoterapia si es necesario derivar a la paciente. Y nada más. Listo, esos son los días que está el consultorio. Buenísimo. Y falta... Bueno, estamos medio justos de hora. Me gustaría dejar tiempo para las dudas. Así que voy a ir como muy directo al tratamiento, y en todo caso, si después hay más médicos que quieren que organicemos una capacitación puntualmente sobre esto, lo podemos organizar sin problema. Está llegando. Bueno, yo voy a abocarme ahí, porque había armado algo, el flujograma que me parece que no hace falta, de cómo llegan las personas, porque lo hemos estado hablando. La asesoría, que ya la dejó súper clara, Vale. Y había armado un poquito sobre la historia clínica, de la anamnesis, cuáles son los datos que recabamos ahí. Rescato acá como lo más importante a puntualizar, el grupo de factores, si hace falta la isoinmunización, eso se hace si es un embarazo de 9 semanas o más, ¿no? Bueno, por supuesto si es una mujer o una persona gestante con RH negativo. El examen físico es un examen físico general, podemos hacer control de signos vitales, una palpación abdominal que en general no nos da mucha información sobre el embarazo en sí, sino que lo que vamos a buscar es si hay masas anexiales o si algún dato que nos pueda y podamos identificar que haya, por ejemplo, un embarazo ectópico. Bueno, en cuanto a los estudios complementarios, justo lo que venía diciendo Vale, la ecografía no es un requisito, la ecografía antes de tratamiento, pero si está disponible, por supuesto que siempre la pedimos. Si eso va a ser un obstáculo, un impedimento, va a dilatar el tiempo, no, pero si está disponible, lo hacemos. El grupo de factor si corresponde, y muchas veces aprovechamos la oportunidad, como en otras situaciones, y pedimos serologías para ITS. Bueno, las opciones terapéuticas van a depender de estas variables, ¿no? De la edad gestacional, de la preferencia de la persona. Nosotros, como venimos diciendo en toda la capacitación, lo que tenemos que hacer es brindar la información, y quien va a decidir va a ser la persona. Y, por supuesto, de la disponibilidad y posibilidades del centro. ¿Qué es esto? Vamos directamente. Bueno. Vamos a hacer entonces la diferencia acá entre las IVA y las ILE, o entre mayor o menor a 12, 14 semanas. Los procedimientos que tenemos como opciones son los procedimientos medicamentosos o los instrumentales. ¿Sí? Los medicamentosos tenemos, hace muy poquito en Argentina, tenemos disponibles por ahora solo en la parte pública del sistema público de salud el tratamiento combinado con misoprostol y mifepristona, que lo que hace es aumentar la efectividad del tratamiento. Veníamos trabajando con misoprostol solo, y ese también tiene una muy buena efectividad, no es que no la tenga, ¿sí? Están alrededor, ahí lo vamos a ver más específico, del 90%.
Y en lo que son los procedimientos instrumentales, tenemos la aspiración manual endouterina, conocida como AMEU, ¿sí? O el legrado, que ahí, como verán, esto es una diapo que saqué del protocolo. O sea, que ustedes pueden ir después y revisarlo, por eso lo paso rápido, así tenemos tiempo de hablar de las dudas. Pero, como ven ahí, dice el legrado uterino en desuso. ¿Qué quiere decir esto? Hace más de 20 años que la Organización Mundial de la Salud recomienda que los legrados se dejen de hacer y que se reemplacen por las aspiraciones, ¿sí? Por los AMEU. ¿Y esto por qué lo recomiendan? Bueno, porque conlleva menos riesgos, menos sangrado, menos dolor, menos tiempo, porque se lo puede hacer en un nivel intermedio, ¿sí? No hace falta que sea en un hospital de segundo o tercer nivel, porque conlleva también menos gasto para las mujeres y para el sistema de salud. Bueno, más de 14 semanas, los procedimientos son similares, no se hace la aspiración manual endouterina, se hace algo que se llama dilatación y evacuación. Acá sí me detengo un ratito. Los dos tratamientos farmacológicos que tenemos, dijimos misoprostol o misoprostol con mifepristona. Misoprostol, análogo de las prostaglandinas, ¿qué es lo que hace? Produce contracciones, madura el cuello del útero y el resto se da como un aborto espontáneo, ¿sí? La mifepristona, que es un esteroide, lo que hace es bloquear esos receptores de progesterona, se sensibiliza y por eso es que genera mayor efectividad en el tratamiento combinado con misoprostol. Ambos fueron declarados como medicamentos esenciales por la OMS. Bueno, esto es lo que veníamos hablando, lo que les conté recién, que todavía no está disponible para la comercialización en tratamiento combinado, pero sí en los centros de salud públicos. Bueno, acá está más específico, ¿sí? Esta es la efectividad, la tasa de éxito que tenemos con el tratamiento solo con misoprostol o combinado con mifepristona. Menos de 13 semanas, más de 13 semanas. Bueno, acá van a ver que están las diferentes guías. Esto también sale en el protocolo, yo les recomiendo porque es un material tan valioso el protocolo que lo lean. OMS, IPAS, la FIGO, ¿sí? ¿Cuáles son las recomendaciones? Vamos a ir puntualmente a las IBE, menos de 12 o 14 semanas, según lo que vean en las recomendaciones estas. Se utiliza misoprostol 800 microgramos, es decir, la presentación que tenemos en Argentina son 4 comprimidos de 200 microgramos cada 3 horas. En realidad dice cada 3 o cada 12. Nosotros le indicamos cada 3 horas para que el proceso también no lleve tanto. Hasta cumplir 12 comprimidos, ¿sí? En general, el sangrado comienza después de segunda o tercera toma. ¿Por qué vías podemos hacer estas tomas? Bueno, eso también es algo que va a elegir la persona que hace la interrupción. Tenemos 3 vías. El misoprostol se puede indicar por vía sublingual, por vía bucal, es decir, entre el cachete y la encía, ¿sí? O por vía intravaginal. En el caso que utilicemos el tratamiento combinado, se usa la mifepristona, primero, eso sí, es por vía oral, y después una dosis de misoprostol a las 24 o 48 horas, por cualquiera de las vías que ya vimos. Bueno, ahí está, la mifepristona, 200 miligramos vía oral única dosis, 1 o 2 días después utilizo la dosis de misoprostol. Paso rapidito esto. Pautas de cuidado. ¿A qué le llamamos pautas de cuidado? Que la persona se puede ir del consultorio sabiendo qué es lo que va a suceder cuando va a hacer una interrupción, teniendo bien claro qué es lo esperable y cuáles son los signos de alarma. Bueno, ¿cuáles son los signos esperables? Un sangrado, por supuesto, un sangrado más abundante quizás que lo que uno espera con una menstruación, ¿sí? Cólicos abdominales, diarreas, náuseas, vómitos, fiebre, y hago el paréntesis ahí. El uso del misoprostol genera fiebre intratratamiento, ¿sí? Durante las primeras 24 horas. Eso está bueno poder aclarárselo a los pacientes, porque no es lo mismo que la persona tenga fiebre 48 horas después del tratamiento, porque eso ya me está indicando que puede haber una infección. Perdón, pero estoy con la garganta justo hoy.
vuelvo acá un segundito. Por supuesto que sí vamos a indicar también tratamiento analgésico para acompañar eso. Hay varias opciones, en general indicamos AINES, que es lo que tenemos en todos los centros de salud. Hay diferentes esquemas para la analgesia. En la bibliografía se habla de los AINES. Ahora, también en la experiencia recogida en todos estos años se ha visto y hemos podido realizar tratamiento analgésico con tramadol, ¿sí? Eso, insisto, no está en la bibliografía, pero es algo que en la experiencia se ha usado y funciona muy bien. ¿Cuáles son los signos de alarma? Un sangrado abundante más de lo esperable. Ok, ¿cómo me doy cuenta que si me dijiste que iba a haber un sangrado abundante? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, primero porque sangrado abundante es durante un periodo y después empieza a ceder y queda un sangrado leve. Ahora, ¿cómo sé que ese sangrado es mayor de lo esperado? Bueno, hay una forma muy fácil para explicarle a los pacientes que es contabilizar las toallitas que mojan, ¿sí? Si lleno 2 toallitas, hago la aclaración porque me lo preguntan muchas veces los pacientes, no las nocturnas, las comunes. 2 toallitas en 1 hora durante 2 horas, es decir, 4 en 2 horas, eso ya es un sangrado mayor a lo esperado. Y eso es un motivo para consultar por una guardia, ¿sí? Bueno, un sangrado oscuro con olor desagradable, eso también me puede estar hablando de una infección, no es algo que eso va a suceder, no es algo que uno vaya a notar inmediatamente durante el tratamiento, pero sí durante el sangrado posterior. Sangrado que aumenta repentinamente, eso también nos tiene que llamar la atención. Si la mujer ya tuvo su proceso, ya evacuó, después se dio ese sangrado, quedó un sangrado leve y de repente hay un sangrado muy abundante, también debe consultar. Bueno, dolor abdominal que no cede o fiebre, como les decía hace un ratito, luego de las 24 horas del tratamiento. Hay otras recomendaciones que siempre hacemos y que tienen que ver con lo que veníamos hablando de indagar, por ejemplo, la red de apoyo. Las medidas no farmacológicas para el dolor también sirven mucho y advertir que durante lo que dure el sangrado, este sangrado leve que queda posterior al tratamiento, que puede durar en general entre 2, máximo 4 semanas, no tener relaciones sexuales vaginales, no utilizar tampones, no hacer baños de asiento ni sumergirse, porque el cuello del útero todavía está abierto y puede estar susceptible de una infección. Una vez que se termine el sangrado, ya pueden retomar esas actividades. Bueno, acá los criterios de internación citados también del protocolo, ¿sí? En general son o enfermedades graves, o las gestaciones mayores de 14 semanas, que eso ya sabemos que se manejan en un segundo nivel de atención. Ahí dice causal violación con denuncia, y eso sería darle la opción a la mujer por si quiere recoger ese material y que quede resguardado en la justicia por la denuncia de violación. Bueno, estos no son contraindicaciones, son precauciones para el uso de la medicación. Si tiene puesto un DIU, que esté con lactancia activa, algunos problemas como estuvimos viendo. El asma en realidad es para el tratamiento combinado, porque dijimos que era un esteroide, ¿sí? Y el tema de la cicatriz uterina es polémico. En realidad hay que individualizarlo, hay que ver cuántas cicatrices uterinas tiene, cuántas cesáreas tuvo, hace cuánto, ¿no? Bueno, eso es, por eso tiene ese asterisco. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la medicación? En el caso del misoprostol, que haya un embarazo ectópico, por eso siempre que está disponible pedimos la ecografía, o si tiene antecedentes de haber usado el misoprostol y haber generado una reacción adversa, por supuesto, ¿sí? Y en la mifepristona, lo mismo que para el misoprostol, y se suman estos dos, la porfiria y la insuficiencia suprarrenal crónica. En cuanto al seguimiento post-tratamiento, esto sí que es mucho más importante esta ecografía que la previa, ¿sí? Entre 7 a 14 días, no más de eso, debo pedir una ecografía, constatar que no queden restos. No tiene mucho sentido hacerla antes porque restos va a haber y porque va a seguir eliminando con este sangrado leve, pero sí 7 a 14 días después que nos traigan la ecografía y aprovechar ese momento
para ya dejar instalado el método anticonceptivo con el que va a continuar la persona. Porque es muy importante advertir que la fertilidad está inmediatamente de regreso, ¿no? No es que uno no, por hacer una interrupción, no va a quedar embarazada después. Bueno, esto es lo que hablé hace un ratito sobre la AMEU. Las consejerías de métodos anticonceptivos, en general, siempre optamos por los métodos de larga duración, por los LARCs, los DIU, los implantes, ¿sí? Bueno, esto es un poquito más de métodos anticonceptivos, que me parece que prefiero que pasemos a las dudas. Bueno, no sé si ahora sí abrimos un poco el debate el ratito que queda. A las chicas, a las abogadas, tampoco nada. No, yo lo único que quería preguntar, pidiendo disculpas porque entré tarde, así que lo van a repetir en 2 palabras. Escuché, si una paciente quiere abortar, quiere hacer la interrupción del embarazo y tiene su pareja que no, ¿cómo es el tema? No sucede nada, simplemente la persona que decide, o sea, la ley dice, el sujeto, la sujeta de derecho, la persona que es sujeto de derecho de esta ley, es la mujer o la persona con capacidad de gestar. Nadie más puede tomar decisión. Puede pasar, explicaba Rocío, que caen al hospital, hacen una acción en civil, en alguna acción judicial, pero digamos, haga lo que haga la justicia, que en general no interviene, porque ya saben, ustedes como profesionales de la salud tienen que seguir adelante con la decisión que tomen esa persona. Una pregunta, cuando este menor de 13 años viene acompañado